Hola, ¿qué tal? En esta unidad vamos a conocer una herramienta muy útil, común a prácticamente todas las aplicaciones ofimáticas, que son las macros. Vamos a ver cuestiones relacionadas con la configuración de seguridad, los conceptos de bibliotecas y módulos, cómo grabar una macro, cómo ejecutar una macro y la asignación de una macro a una tecla o a un botón de la barra de herramientas. Comenzamos. Una macro es un conjunto de instrucciones que se ejecutan a la vez y sirve para automatizar tareas repetitivas. En lugar de estar haciendo los mismos pasos con relativa frecuencia, grabamos esa secuencia de pasos o instrucciones con un nombre y la ejecutamos cuando la necesitemos. Lo primero que vamos a hacer es comentar el aspecto de la seguridad relacionado con las macros. Las macros que vienen incorporadas en los archivos que recibimos por correo o que nos descargamos de Internet pueden ser una puerta de entrada a virus y malware que pueden ocasionar daños graves de seguridad en nuestro equipo. Por esta razón, debemos configurar en LibreOffice una serie de opciones para indicarle cómo queremos protegernos. La seguridad con respecto a las macros se gestiona en LibreOffice en dos apartados de la configuración. En el menú Herramientas, Opciones. En el apartado de LibreOffice Seguridad, en el botón Seguridad de macros, obtenemos la siguiente ventana. Aquí configuramos el nivel de seguridad que queremos que se aplique a nuestros archivos con respecto a las macros. El nivel bajo solamente debe usarse cuando estamos completamente seguros de que los archivos con los que trabajamos son propios, hechos por nosotros o por nuestro entorno seguro, compañeros de trabajo, páginas de confianza, etc., y que no se puede colar ningún archivo potencialmente peligroso. Los otros niveles indican el tipo de protección que aplican. En el medio se solicita confirmación antes de ejecutar macros de orígenes no fiables, en el alto solo se permite ejecutar macros firmadas de orígenes fiables y en el muy alto solo macros de ubicaciones de archivos de confianza. En la pestaña Orígenes de confianza podemos indicar qué usuarios son de confianza haciendo uso de certificados digitales. También podemos configurar en este apartado una ubicación segura que va a usar Calc cuando está aplicado un nivel de protección muy alto. Esta ubicación segura puede ser dentro de nuestro equipo o en una unidad de red. La segunda cuestión a tener en cuenta es la activación de grabación de macros. Esta opción se activa en el apartado avanzado. Si la opción de activar grabación de macros no está marcada, ya no va a aparecer la opción de grabar macros en el menú correspondiente. Pasamos ahora a grabar una macro. En principio hay dos formas de crear una macro. La primera es usando el lenguaje de programación LibreOffice Basic, que ya hemos visto en la unidad dedicada a crear funciones personalizadas. Esta opción requiere unos conocimientos mínimos de programación y no es la que vamos a usar hoy. La otra forma es registrando los pasos o instrucciones a medida que los vamos ejecutando. Esa forma es relativamente sencilla y es la que vamos a abordar en este vídeo. Para grabar una macro, se accede al menú Herramientas, Macros, Grabar macro. Recuerda que esta opción no estará disponible si no se ha activado en la configuración de LibreOffice que comentamos en el apartado anterior. En el momento en que se pulse el botón de Grabar macro, la macro va a registrar todas las operaciones que realicemos en la hoja, hasta el momento en que pulsemos el botón Finalizar macros. Cuando estamos grabando macros tenemos que tener en cuenta que no se registran las pulsaciones de teclas, tal cual las presionamos en el teclado, sino acciones específicas, como por ejemplo seleccionar celdas, entrada de datos, aplicar formatos. No es necesario que te aprendas todo eso de memoria, tú lo puedes ir probando a medida que lo vas haciendo y ya ves qué cosas te funcionan y en qué cosas no. También tienes disponible esta información en el PDF de esta unidad. Vamos a usar esta hoja para hacer un ejemplo. Imagina que cada día recibimos una hoja de cálculo como la que ves en pantalla, con los fichajes correspondientes a los empleados de una empresa. Y todos los días, con los datos recibidos, hago los cálculos correspondientes para dejar la hoja con el siguiente aspecto. He insertado dos filas, he pasado la fecha de la columna B a la fila 1 y eliminado la columna B, he calculado la jornada laboral realizada y he eliminado la hora de entrada y salida, que ya no interesan. Además, he aplicado un formato determinado a las celdas. En lugar de repetir todos los días estos mismos pasos, vamos a realizarlos grabando una macro. Voy a hacerlo por partes para que se entienda mejor. Además, si vas a hacer una macro extensa y no tienes experiencia, es mejor que la descompongas en pequeñas partes y vayas probando una por una antes de ponerte a hacerla completa. De esta forma, si hay un fallo, sabrás exactamente en qué paso de la macro se ha producido. Lo primero que voy a hacer es situarme en la celda E1 haciendo un clic con el ratón. Ojo, no voy a situarme en E1 usando las flechas, porque si por ejemplo ahora me desplazo 10 celdas arriba con las flechas, cuando la macro se ejecute se desplazará 10 celdas arriba y lo más probable es que la posición de la celda activa no sea la misma en ese momento que la que tengo ahora mismo. Entonces siempre señalo con el ratón, nunca con las flechas. Introduzco en E1 el texto jornada trabajada. Hago un clic en E2, aunque ya esté situada la celda activa ahí, e introduzco la fórmula igual
a de 2 menos C2. Para introducir la fórmula también la escribo, no puedo usar aquí las flechas para señalar las celdas. Ahora no voy a copiar tampoco con el botón de relleno, voy a hacer un clic en E2 y en su menú contextual seleccionar la opción Copiar. La combinación de teclas Ctrl+C tampoco funciona aquí. Selecciono ahora con el ratón el rango de celdas inferior y en el menú contextual selecciono la opción Pegar. Hago un clic en cualquier celda de la hoja para terminar y pulso el botón Finalizar grabación. Una vez pulsado el botón Finalizar grabación, accedemos a una ventana donde indicaremos a Calc qué nombre le asignamos a la macro y en qué lugar la vamos a guardar. Si no quiero guardarla, simplemente cierro la ventana. Para guardar la macro hay 3 contenedores donde se puede almacenar. El contenedor Mis macros está en el equipo con el que trabajamos. Esto implica que las macros guardadas aquí pueden usarse en cualquier archivo de nuestro equipo. El segundo contenedor es Macros de LibreOffice. También es una carpeta o un contenedor ubicado en nuestro equipo y almacena macros de cualquier aplicación de la suite LibreOffice, Calc, Writer, Base, etc. Por último, el tercer contenedor es el propio archivo de hoja de cálculo con el que estamos trabajando, en la imagen sin título 1, y que puede estar en nuestro equipo o en un dispositivo externo. Dentro de cada contenedor las macros se guardan en bibliotecas. La biblioteca estándar se crea automáticamente en cada contenedor y dentro de cada biblioteca las macros se organizan en módulos. Podemos crear distintos módulos para cada tipo de macro o podemos incluirlas todas en un mismo módulo. En la imagen puedes ver que la biblioteca estándar del contenedor Mis macros se compone de los módulos Cálculos y Realces y dentro de cada módulo están guardadas las macros correspondientes. Por ejemplo, en el módulo Realces están almacenadas las macros Main, Combinar y Fondo y Rango Rojo. Si una macro se guarda en el propio archivo de hoja de cálculo, esa macro o función personalizada solamente va a poder usarse en ese archivo de hoja de cálculo. Por el contrario, si la guardamos en el repositorio de Mis macros, podrá usarse en cualquier hoja de cálculo del equipo. Esto no quiere decir que sea mejor guardarla siempre en el propio equipo para tenerla siempre disponible. Imagínate que compartes un archivo con otra persona, por email, por ejemplo, o en una carpeta compartida, y en ese archivo haces uso de una macro que no incorporas en el propio archivo. Cuando el otro usuario abre el archivo y necesite ejecutar la macro o la función que has creado en tu equipo, no le va a funcionar, porque no la lleva incorporada en el archivo. En ese caso sí sería interesante incluir la macro en el propio archivo, o incluso tenerla en los 2 contenedores, también en Mis macros. Introducimos el nombre de la macro, voy a llamarle jornada, selecciono el archivo como contenedor y al pulsar el botón Guardar me pide un nombre para el módulo, que se crea por primera vez. Una vez que le indico un nombre para el módulo, la macro se guarda en el archivo. Para ejecutar ahora la macro voy a situarme en otra hoja que tiene el contenido original para probarla. Para ejecutar una macro accedemos por el menú Herramientas, Macros, Ejecutar macro. Localizamos la macro en el módulo donde está guardada, la seleccionamos y pulsamos el botón Ejecutar. Antes de ejecutar por primera vez una macro que has grabado, asegúrate de copiar previamente el contenido de la hoja, para el caso de obtener un resultado que no es el esperado, porque podrías perder información. En el caso de que la ejecución no se realice de la forma esperada, fíjate si has usado alguna de las cuestiones que no funcionan bien con las macros. Vamos a crear ahora otra macro que realice un segundo paso en esta hoja. En este caso quiero insertar 2 filas en la fila 1 y 2. Como no funciona la opción de seleccionar filas, lo que hago es situarme con un clic del ratón en la celda A1 y en el menú contextual de la celda ejecuto la opción de insertar fila. Lo hago una segunda vez y ahora introduzco en A1 el texto fecha. Me sitúo en B4, siempre con el ratón, en el menú contextual selecciono copiar, me sitúo en F1 y en el menú contextual selecciono pegar. De nuevo en la columna B, en el menú contextual selecciono la opción eliminar columna. Pulso el botón finalizar y la voy a guardar también en el archivo y llamarla fecha. Voy a la otra hoja a probarla, herramientas, macros, ejecutar macro, la localizo, selecciono y pulso ejecutar. Y funciona correctamente. Vuelvo a la hoja anterior y voy a grabar una tercera macro. En herramientas, macro, grabar macro. Ahora quiero eliminar las columnas B y C, pero sin que desaparezca el cálculo de la jornada de la columna D. Entonces voy a copiar el contenido de la columna D en otra columna, pero pegándolo como un valor numérico, no como una fórmula. Primero copio la cabecera y ahora selecciono las celdas de la columna D, copiar, me sitúo en E4, pegado especial de nuevo
y pulso la opción Solo valores para que se pegue el valor de la celda, no la fórmula. Me aparece como un valor numérico y en formato de celdas le aplico formato de hora y hago clic en el formato de hora que me aparece. Acepto y ahora elimino las columnas. Como no puedo seleccionarlas, hago un clic en una de las celdas de la primera columna, en el menú contextual selecciono Eliminar columnas y hago lo mismo con esta. Y hago lo mismo con esta. Finalizo la macro y la guardo en el mismo archivo con el nombre Pegado especial. Voy a la otra hoja a probarla. Y por último voy a hacer otra macro para aplicar un formato. Voy a grabar macro, selecciono estas dos celdas, les aplico un fondo y un borde azul, selecciono este rango, aplico bordes exteriores e interiores y a estas dos celdas les aplico también un color de fondo. Aplico un ancho superior a la columna, guardo la macro como formato, voy a la otra hoja a probarla y funciona correctamente. Pues ahora voy a hacer una macro que haga todo junto. Realizamos todos los pasos a cámara rápida. Y ahora guardamos la macro con el nombre completa. La pruebo ahora en una hoja que está con los datos originales y funciona correctamente. Voy ahora a eliminar las macros anteriores, los pasos intermedios. Para gestionar las macros accedemos desde Herramientas, Macros, Organizar macros, Basic. Una vez localizada la macro que nos interese, podemos eliminarla en el botón Eliminar. Voy a eliminar esta y esta. También podemos eliminar un módulo completo accediendo por el botón Organizador. Ahí aparecen las bibliotecas y módulos. Podemos seleccionar el módulo que nos interese y eliminarlo en el botón correspondiente. También se puede entrar a editar la macro para modificar su contenido en el botón Editar, pero para ello tendríamos que tener conocimientos de Basic. Lo que sí podemos hacer aquí es copiar, por ejemplo, una macro de un contenedor a otro. Imagínate que esta macro quiero que funcione en cualquier archivo que abra en este equipo. Las macros comienzan con la instrucción sub, seguida del nombre de la macro, y termina con la instrucción end sub. Entonces selecciono esas dos líneas con todo su contenido intermedio. Con el botón derecho selecciono la opción copiar. Y ahora en el contenedor mis macros, localizo donde quiero pegarla. Me sitúo en un módulo y en una zona vacía, o sea, después de un end sub o antes de un sub, es decir, no por el medio de la macro, ya que estropearía las dos. Aquí, por ejemplo, la pegamos. Si cerramos aquí, ya vemos que la macro está en los dos contenedores. Para terminar, vamos a ver cómo se asigna una macro a un botón de la barra de herramientas o a una combinación de teclas, para no tener que ir a la opción Herramientas, Macros, Ejecutar cada vez que quiero invocarla. En el organizador, una vez localizada la macro, usamos el botón Asignar. En esta ventana, en la pestaña Barras de herramientas, indicamos en el desplegable de categoría la opción Macros. Aparece entonces la siguiente ventana. Localizamos y seleccionamos la macro en nuestro equipo o en el archivo de hoja de cálculo y a continuación pulsamos en la flecha para que se incorpore a la barra de destino. Aquí está seleccionada la barra de herramientas estándar. Una vez incorporada la macro a la barra de herramientas en forma de botón, ya la vemos ahí. Para invocarla solamente tendremos que pulsar el botón correspondiente. Vamos a asignarle también una combinación de teclas. En la pestaña Teclado, aquí tenemos esta ventana. En la parte izquierda vemos las acciones que están asociadas a cada tecla o combinación de teclas. De las teclas que aparecen sin ninguna acción asociada, algunas podemos asignarlas a una macro. Voy a seleccionar la tecla F3 que está sin uso y en el desplegable localizo y selecciono la macro y pulso en Modificar. También podría eliminar alguna asignación previa en el botón Eliminar. Acepto los cambios
Y ahora en una hoja nueva con los datos originales, si pulso F3 se ejecuta la macro. Voy a hacerlo con el botón de la barra de herramientas. Pulso el botón asignado y ahí está el resultado. Para eliminar este botón podría ir de nuevo a la opción Asignar del organizador de macros o también en la opción Personalizar del menú Herramientas. La localizo, le quito la marca de activa y ya desaparece de la barra. Y hasta aquí este primer vídeo sobre macros. Si te ha resultado útil y te interesa ver más vídeos sobre macros más complejas, házmelo saber a través de los comentarios. También te agradezco que me des un like para saber si el contenido te ha resultado interesante. Muchas gracias como siempre por tu atención y hasta el próximo vídeo. Un saludo.